Reporte 100. Pablo Reyes es epidemiólogo, investigador del Colegio de Sonora, y le agradezco mucho que nos tome una llamada. Pablo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, buenos días. ¿Qué pasó, Pablo? Pues esa es la pregunta que me hacía Alan Rubio precisamente ayer. Sí. Y yo le decía eso precisamente. Mira, antes de tomar una conclusión respecto a atribuir esos números a la dinámica epidémica, posiblemente, le digo, haya a lo mejor algún error de dedo, alguna cuestión de captura, algo, y por eso le recomendaba ir a preguntar, bueno, no ir, sino a comunicarse y preguntar, ¿no? ¿En la Secretaría de Salud? En la Secretaría de Salud, exactamente. Sí. Y ya me dijo, bueno, me voy a preguntarles y luego te vuelvo a marcar para ver si es por ahí por donde dices. Sí. Y ya él también me explicó eso, ¿no? Que le decían que era una actualización en la plataforma intersectorial, es decir, de los datos que van reportando las distintas instituciones. Y bueno, es que no podía ser que se debiera a un descenso abrupto propio de la epidemia, porque no se explica así, ¿no? O sea, ahorita no son 449 los hospitalizados, o sea, debe de haber más. Bueno, eso habría que pedirle a la Secretaría que nos lo explicara bien, porque si hubo un retraso en el reporte y esa actualización dejó las nuevas cifras, pues entonces tenemos como un vacío ahí de qué pasó, desde cuándo pasó ese retraso en información para poder reconstruir cómo fue descendiendo, pero poder explicar un descenso plausible, ¿no? De la enfermedad. Entonces, eso pues nos tendrían que explicar con mayor detalle Sí, porque pues vienen de cifras 1019 el miércoles 29 de julio 1468, el jueves 30 1471, el viernes 31 1444, el sábado 1 1404, el domingo 1366, el lunes 1311, el martes 1308 y el miércoles 449 y ayer 429. O estaban infladas antes o están ahorita copeteadas, recortadas, ¿no? Sí, o sea, yo todavía no quisiera como adelantarme y pensar con malicia, ¿no? Porque a veces suceden esos retrasos en la información. Lo importante es saber explicarlos. Pero bueno, Pablo, pero las decisiones del Comité de Salud se toman con base en estos datos. Ese es el punto. O sea, o sea, si tienen 449 hospitalizados y un día antes tuvieron 1000 en el dato, pues el Comité de Salud va a decir, la pandemia ya bajó, pongan el color amarillo. Sí, porque ese es uno de los criterios a considerar para ir cambiando en el semáforo, ¿no? La capacidad hospitalaria. Entonces, pues sí, es un dato importante. Eso acompañado de lo que es la incidencia per se de la enfermedad, el índice de positividad, es decir, de cuántas pruebas salen positivas, el porcentaje de pruebas positivas. Entonces, son indicadores importantes para ir tomando decisiones. Entonces, por lo mismo, es importante que estén muy claros, ¿no? Porque los hospitalizados, pues, nos van a ir dando también la pauta de las acciones que debemos de tomar. Y el otro punto que es importante a considerar para que haya claridad al respecto es que dentro de los hospitalizados, donde se observa el mayor decremento, pues es en los catalogados como graves. O sea, esa caída abrupta es en los casos graves. Sí. Entonces, pues es importante, ¿no? Saber cómo sucedió o qué sucedió, desde cuándo sucedió ese decremento, ¿no? Si se debe a una actualización de datos. Sí, pero no hay una explicación. De hecho, ayer pues hubo una explicación que no entendimos. Sí, exacto. Toca a las autoridades explicarlo con detalle, ¿no? Sí. ¿Cómo sucedió eso? Porque también hay un gráfico de la Secretaría de Salud con un asterisco que dice que los 449 de antier se refieren a pacientes que los últimos 14 días presentaron mejoría clínica. Sí,
Sí, en realidad resulta confusa la explicación así nada Sí, más con el asterisco, ¿no? sí, y que se actualizó la información en la plataforma intersectorial. Entonces, bueno, entonces la Secretaría de Salud tendrá que explicar ampliamente por qué este bajón en la cifra y qué significa o qué pasó, quién no proveyó de información o quién pues infló la información o quién retrasó la información. Lo preocupante es que las autoridades del Comité de Salud toman decisiones con base en estos datos y no vaya a ser que estén tomando decisiones con cifras que no son reales. Sí, exacto. Eso es lo importante de tener las cuentas claras, ¿no? Que nos ayuden a crear confianza en las decisiones que vamos tomando, porque pues es de ir tocando por nota aquí, ¿no? Ahora, a ver, Pablo Reyes, epidemiólogo, investigador del Colegio de Sonora. Hace una semana, hasta el viernes, sábado, la autoridad decía, estamos en la parte más grave, se está contagiando todo mundo, las playas tienen que cerrar, los hospitales se están saturando, los ventiladores se están ocupando cada vez más. Eso fue el viernes, así nos fuimos el viernes pasado del noticiero. Volvimos el lunes al noticiero y la autoridad dice, se está desacelerando el contagio, está bajando el número de hospitalizados, está decreciendo el número de positivos. Vamos por el camino, aunque no hay que cantar victoria, adecuado para que el semáforo cambie de color. Pues, ¿qué pasó el fin de semana, Pablo? Pues esos brincos, ¿no? Sí, Son los que deben de quedarnos más claros, porque viendo aquí los datos de, por ejemplo, el índice de positividad, es decir, de los test que salen positivos, el porcentaje de test que salen positivos, andamos alrededor del 70%, un sí, 69% a la fecha. Entonces es un índice alto. Es decir, que por cada 10 test que se aplican, 7 salgan sí, positivos. Igual el promedio de casos diarios anda por arriba de los 400 de acuerdo a los datos que yo veo, ¿no? Entonces, todos esos elementos deben de ir guiando a las distintas decisiones que se vayan tomando en esos cambios del sí. semáforo. Entonces, a simple vista, ver ese dato de hospitalizaciones nos diría, bueno, ojalá y sea así, o sea, que se nos pueda explicar ese descenso para en verdad ver que vamos en un decremento, ¿no? Pero el mensaje confunde, ¿no? Porque como hay bandazos, Exacto. pues, el mensaje confunde, hay bandazos, pues. La semana pasada, por ejemplo, la alcaldesa decía, vamos a cerrar todo porque estamos en la parte más fuerte. Luego el lunes, a través de Twitter, dice, si la tendencia sigue, pasaremos pronto al color naranja y algunos negocios podrán abrir porque está bajando el número de hospitalizados. Sí, Híjola, exacto. pues. Necesitamos reconstruir bien ahí con los datos qué es lo que sucedió para en verdad estar seguros de que, a ver, si vamos en descenso o es un asunto de nuestros reflejos para saber qué está pasando, que andan un poquito retrasados, ¿no? Y no nos permiten ver bien la situación. Sí. Entonces sí. A Ojalá mí me y parece muy grave podamos que la aclarar. Secretaría de Salud ya tenga 2 días con estas cifras y no haya dado una explicación contundente, una explicación en español, en castellano, una explicación lo suficientemente didáctica posible para justificar este bajón en la cifra. Porque Pues sí. la Secretaría de Salud explica, pues en términos muy ambiguos o términos muy técnicos que, pues ni tú como doctor en epidemiología entendiste. No, la verdad, o sea, al menos yo desde poderlo explicar como la mera dinámica de la enfermedad, tratar de asociar los hospitalizados que se reportan, pues me resulta complicado, Pues, ¿no? ¿qué, Y qué- qué sobre nos, todo qué nos porque dejas a los que estudiamos comunicación? Imagínate. y sobre todo también porque no son indicadores aislados. Se esperaría que tuvieras primero un descenso o algo que suceda en los casos confirmados para luego empezar a ver en los hospitalizados y en las defunciones.
Sí. Bueno, el otro argumento es que según escuché, se ha incrementado el número de pruebas y pues el que busca encuentra, ¿no? Que eso pudiera explicar incrementos en los confirmados porque simplemente estés buscando más. Pero estamos especulando, ¿no? Pero estamos especulando. Estamos especulando, exactamente. Estamos especulando. Es cosa de ir aclarando todos esos detalles, todas esas cosas que no nos cuadren en la explicación que queremos dar. Y ya una vez armado el rompecabezas, decir, hacer cuentas, ¿no? Bien y decir, así estamos. Muy bien. Pablo Reyes, muchas gracias por tomar esta llamada. No, de nada. Gracias, es epidemiólogo, investigador del Colegio de Sonora. Reporte 100.